Viernes a las 5 de la tarde. Espero que logre dejarles algunas cosas claras en esta conferencia, en esta charla. Gracias por la invitación. Los que de pronto la escucharon el año pasado o que estuvieron aquí el año pasado, las cosas no han cambiado mucho. Si ya la escucharon van a repasar y si no, espero resolverles muchas de las dudas y de qué hacer en un trauma de cuello. Entonces, hay dos cosas muy importantes en cualquier trauma. Cuello, tórax, abdomen, son dos palabras que son estable o inestable. Yo creo que ya la acabaron de ver. Pacientes inestables son siempre para cirugía. Pacientes estables tienen que definir alguna cosa con el paciente a ver qué van a hacer. Entonces, hay unas heridas en cuello que usted no sabe si son superficiales, si son profundas, si entró, y hay otras que son muy claras, y usted sabe que definitivamente el paciente sí tuvo un trauma penetrante al cuello. Entonces, lo que quiero durante la charla es definirle responder varias de las preguntas que ustedes se tienen que hacer cuando tengan un paciente que tenga una herida en cuello. Lo primero es, ¿qué voy a hacer con el paciente? Acaban de escuchar una charla que saben que es lo que tienen que hacer al principio. Eso no va a cambiar con ningún paciente en ningún trauma, ni en tórax, ni en cuello, ni en extremidad, ni en abdomen. Lo más importante en cuello es definir si esa lesión es o no es penetrante al cuello. Ahorita vamos a ver qué es eso. Lo segundo es definir si eso lesionó alguna cosa, si es penetrante. Si no es penetrante, es una herida superficial, ese paciente es para suturarlo y enviarlo para la casa, ni siquiera para observación. Pero si es penetrante, entonces usted tiene que pensar o preguntarse si lesionó algún órgano. ¿Qué órgano pudo haber lesionado? ¿Cuál sistema pudo haber lesionado? Entonces tiene tres opciones. Un paciente con una herida en cuello, si definió que es penetrante. O lo observa, o lo estudia, o lo opera. Pero entonces, si decide observarlo, ¿cuánto tiempo lo va a observar y qué está esperando en esa observación? Y si decide que tiene que estudiarlo, entonces, ¿qué estudio le va a pedir? ¿En qué orden le va a pedir los estudios? ¿Le va a pedir todo? ¿Cuánto vale estudiar el paciente con todos los exámenes para definir si hay o no una lesión de algún órgano en el cuello? Pues la tercera cosa es el opero. Entonces los voy a operar a todos. Voy a operar solamente los que tengan herida en zona 2, que ahorita vamos a ver que esto está cambiando lo de las zonas, pero estamos en ese proceso, entonces romper paradigmas es un poquito más difícil. Igual les voy a hablar de esas zonas y al final voy a tratar de quitarles eso de la cabeza, pero todos vamos a seguir utilizando eso durante un tiempo. Y el abordaje ya define pues el cirujano directamente por dónde debe entrar a cualquiera de esas heridas en cuello. Espero que al final de la charla tenga respuesta a todas esas preguntas que acaban de hacerse en un paciente que tenga una herida en cuello. Todos los libros, todos los artículos siempre van a empezar con esta cosa. El cuello es un espacio pequeño que tiene muchas estructuras y eso todo lo conocemos y es cierto. Ventaja del cuello es que es bien protegido por el ángulo por la mandíbula, por la reja torácica arriba, por la escápula atrás. Que las lesiones en cuello en traumas son 5% de todos los traumas. No es mucho porque es una zona relativamente protegida. Usted lo ataca generalmente, usted cubre la cabeza, la cara y el cuello. Entonces las lesiones son pocas, pero son importantes. La idea de esta, desde allá atrás no se ve tan bien. La idea de eso no es repasar toda la anatomía, es simplemente que repasen que en el cuello usted puede encontrarse con una cantidad de estructuras que cualquiera de esos, en cualquier lesión, puede tener una lesión. Ahora, ¿cuáles nos interesan? ¿Cuáles van a comprometer la vida? ¿Cuáles se tienen que solucionar rápidamente? Las guerras han sido el escenario donde la cirugía progresa. Entonces, no solamente se diezma a la población, se hacen ricos los que producen armas, sino que el cirujano se vuelve un buen cirujano. Siempre nos dijeron que un buen cirujano tiene que ser un cirujano de guerra. Desafortunadamente, pues nuestro país es un sitio de guerra, malo para la sociedad, bueno para los cirujanos, aunque gracias a Dios ha disminuido un poquito, excepto con las cosas de ayer. Entonces, desde la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todo esto ha hecho que el abordaje en las heridas de cuello vayan cambiando. Entonces, ¿qué se hacía antes? Antes de la Segunda Guerra Mundial, todas las heridas en cuello, de todas las heridas en cuello, no operaba ninguna. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? 35% de mortalidad. 1 de cada 3 heridas en el cuello se moría. Probablemente, como vamos a ver, o por obstrucción de la vía aérea, o por sangrado, o por mediastinitis. Entonces decidieron, no, hay una mortalidad muy alta,
vamos a explorar a todos los que tengan herida en cuello. Entonces se pasó a operarlos a todos. El problema de operarlos a todos es que la mitad no les encontraban algo que fuera una exploración terapéutica. Entonces eso implica cirugía, anestesia, riesgos y de todas maneras nosotros, todas las cirugías implican pues infecciones después, cicatrices, etcétera, etcétera. De ahí viene entonces, no dejemos de operarlo, no lo operemos a todos, entonces hagamos un manejo selectivo de las heridas en cuello. Ahí fue donde empezó a hablarse de las zonas en cuello. Entonces, la zona 1 siempre ha sido de la horquilla esternal hasta la zona inferior del cricoides, la zona 2 de la zona inferior del cricoides hasta el ángulo de la mandíbula, y la 3 del ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo. Eso se utiliza para saber, bueno, las heridas en zona 1 y zona 3 son más complejas, las de zona 2 es una zona fácil de abordar, entonces de pronto las heridas en zona 2 son más fáciles para el cirujano que la 1 y la 3. Como les digo, esto empezó a cambiar porque antes se ubicaba todo por zonas, en este momento ya se está hablando, desde hace algún tiempo para acá, se cambió a zona 1 y 2 y ahora se está cambiando en abordaje sin zonas. Eso lo voy a definir al final. Pero a mí me parece que es muy práctico, si usted va a describir una herida, se somete a poner una herida en cara, lateral, derecho, el cuello anterior, triángulo, etcétera, usted todavía puede utilizar las zonas y la mayoría de las personas van a saber de qué está hablando. Esto fue lo que se trató de cambiar, que toda herida por encima del ángulo de luz era una herida del cuello pues hasta la base del cráneo. Hay una cosa importante en las heridas en cuello, y es cuando penetra. La zona, lo que divide si es penetrante o no es penetrante es el platisma. El platisma es un músculo relativamente delgadito. O sea, por más gordo que usted sea, pues las heridas en cuello es muy fácil que rompan el platisma. Entonces, penetra al cuello es porque rompe el platisma. Y como todos los traumas, vamos a dividirlos en traumas penetrantes y traumas cerrados. Los traumas penetrantes, la mayoría de las heridas en cuello son por armas cortopunzantes, que pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, eso depende pues de... Aquí llegan unas heridas que uno a veces no se explica, pero si usted coge un cuchillo Jinsu en la cocina, generalmente son cuchillos grandes, pues que pueden hacer unas lesiones muy grandes. No tiene que ser una navajita pequeña, pero una navaja pequeña puede penetrar y hacer todos los daños que usted quiera. Las heridas por arma de fuego son menos. Si son de alta o de baja velocidad, lo va a definir pues la velocidad del proyectil. Las de alta velocidad pues producen mucho más daños, generalmente no alcanzan a llegar al sitio de atención. Y están aumentando, a medida que la civilización progresa, aumentan más los accidentes de tránsito, los traumas cerrados, en moto, en carro, deportes, las artes marciales, los golpes cerrados, las caídas, hay deportes bruscos que pueden producir traumas de cuello. Y hay otras que son o autoinfligidas o otra gente que es muy malvada y hace estas cosas. Y siempre van a existir las traumas iatrogénicos. En las dilataciones esofágicas, en las broncoscopias, en las endoscopias, puede haber un trauma interno del cuello. Y en cada una se aborda de una manera diferente, porque en los traumas cerrados usted no va a ver si penetró o no, porque no va a violar el platisma, pero puede lesionar cualquiera de los órganos que vamos a hablar enseguida. Entonces, que les quede claro, trauma abierto es, si penetra el platisma, es penetrante. Si no penetra el platisma, suturan y mandan al paciente para la casa. Para mirar si entró o no el platisma, ustedes no tienen que empezar a mover eso, a ampliar la herida, no, simplemente miran ahí con una buena luz. Si ven que seccionó el musculito, que es ese mismo que se tiembla aquí, ese paciente es penetrante. Si les queda alguna duda, considérelo como penetrante. Que a veces sí son gorditos, pues, pero uno con mover el cuello logra mirar si entró o no, si violó el platisma. Hay unas que son muy claras y usted no tiene que ver nada más. O sea, usted sabe que eso definitivamente violó el platisma, que es una penetrante. Entonces, lo que tiene que definir es todas las preguntas que le acabo de decir. Si lesionó algún órgano, qué lesionó, si lo observa, si lo opera, si lo estudia, qué lo estudia, cómo lo estudia, cuánto vale, etcétera, etcétera. En trauma cerrado, los pacientes con accidente de tránsito, motos, caídas, deportes, tiene que tener usted una sospecha muy alta y descartar que no tenga una herida de cualquiera de las lesiones, pero nos vamos a enfocar en tres, que son los que comprometen la vida: el sistema respiratorio, el sistema vascular y el sistema digestivo. El manejo selectivo, entonces, no operarlos, 35% de mortalidad, operarlo a todos, la mitad no son terapéuticas. El manejo selectivo ha creado muchos costos, o sea, eso eleva los costos porque hay múltiples estudios para definir
estar seguros de que no haya una lesión en el cuello. Entonces ahí aparecen más o menos todos los sistemas que usted puede tener en el cuello. Y como les digo, me voy a enfocar en estos tres primeros, que son los que producen algún problema con la vida del paciente. Pero usted puede tener problemas óseos, problemas neurológicos, musculares, linfáticos, endocrinos, no importa si el cuello es alto, grande, pequeño, todos tienen las mismas lesiones a ese nivel. Ahora, vamos a la parte respiratoria. Ustedes han visto el ABC de todos, lo van a seguir repitiendo, eso lo deben tener pues muy clarito para todos. Usted se muere en una trauma de cuello, es por obstrucción de la vía aérea lo primero, en cualquier parte. Usted tiene que asegurar la vía aérea. No siempre es por una obstrucción directa de la vía aérea que usted se está muriendo, o por una lesión de la vía aérea. Puede ser un hematoma que le esté comprimiendo, desviando la tráquea, entonces toda la sintomatología respiratoria es externa. Entonces tiene que tener cuidado con eso. Si el paciente tiene una lesión como este paciente, donde está expuesta la tráquea, usted puede hacer lo que hicieron ahí. Aquí me ha tocado dos pacientes que vinieron, los dos de jardín, autoinfligidos. Pero si usted tiene la tráquea expuesta, lo puede intubar por ahí. Es más fácil que ponerse a hacer una intubación orofaríngea porque la tráquea ya está partida. Entonces usted puede hacer una lesión parcial y convertirla en una lesión definitiva. Ahora, si el paciente está estable, está respirando por la herida directamente, usted tiene que aspirar a ese paciente, sentarlo, si usted está seguro pues, de que lo puede manejar así. Porque yo sé que todos nos hemos ahogado con una salivita y uno tose media hora. Entonces, si la sangre le está cayendo a la tráquea, usted se está broncoaspirando constantemente. Entonces, aspiren, sienten paciente, pónganle oxigenito. Pero si tienen alguna duda, intube ese paciente, sea por la tráquea, sea orofaringio, sea nasofaringio, pero asegure la vía aérea. Es lo primero porque se le va a morir pues, de una obstrucción. Si no lo logra, entonces tiene las dos opciones que siempre hablan todos, que es una cricotirotomía o una traqueostomía. El problema con la traqueostomía es que usted tiene que tener entrenamiento quirúrgico para hacer eso. No es fácil, sobre todo en un paciente traumatizado que tenga ya anomalías por hematomas, que desvíe la tráquea, entonces eso no es tan fácil la traqueostomía. La cricotirotomía sí es relativamente más fácil. Es fácil de ubicar en pacientes delgados. Si usted coge pues el cartílago tiroides arriba, donde se acaba. Ese espacecito que hay entre el cartílago tiroides y el cricoides es fácil de ubicar. Usted incide ahí y mete cualquier cosita ahí, o le pone dos agujas grandes, como estaba hablando Paulita ahorita para la reanimación, dos agujas 14 pues, y con eso el paciente por lo menos usted le asegura la vía aérea mientras lo traslada o le hace una traqueostomía o ya llega a un sitio donde le pueden hacer la intubación. Entonces siempre aseguran la vía aérea en cualquier paciente. Ahora, el paciente llega con disnea, con estridor, desaturado y tiene lesión en la base del cuello, zona 1, voy a seguir hablando de zonas hasta el final, entonces del ángulo de la horquilla externa hasta la parte inferior del cricoides. Siempre esos pacientes con heridas en zona 1, ustedes tienen que revisar el tórax, porque las heridas pueden ser hacia abajo. Por medicina legal se supone que las mujeres son los que tiran hacia abajo, entonces pueden haber lesionado la cúpula pulmonar y el paciente puede estar desaturado con dificultad respiratoria, muriéndosele por un neumoneumo o por una motora de tensión. Entonces siempre ausculten a los pacientes, tomen la placa y toman la decisión adecuada de acuerdo a esta partecita. Igual si tienen esa duda de si hay o no algún problema con la vía aérea, intuben el paciente, o sea, aseguren la vía aérea de alguna manera. Me gusta esta clasificación que se ha utilizado mucho en signos blandos y signos duros de cada una de las lesiones de estos tres sistemas que vamos a ver, respiratorio, digestivo y vascular, porque es como muy claro el enfoque. De los signos duros, si el paciente tiene un signo duro, es un paciente que va para cirugía. Usted no tiene ninguna duda ahí. Lo mismo que inestables. Inestables, pacientes por presión arterial sistólica menor de 90, que no recuperen los líquidos, el paciente va para cirugía. En heridas de vía aérea, si usted literalmente está respirando, bueno, usted no, el paciente está respirando por la herida, se está saliendo aire por ahí, usted sabe que el paciente tiene una herida de tráquea, un laringe, el paciente va para cirugía, pero hacen lo que le acabo de decir. Aspírenlo, siéntelo, póngale oxígeno, si tiene dudas, intúbelo, sea por ahí o por encima. Pero si el paciente viene con signos blandos, o sea, está con hemoptisis, usted sospecha que puede tener una herida de vía digestiva, de vía respiratoria, perdón. Si viene con enfisema subcutáneo, puede ser eso, puede ser el esófago, puede ser la misma herida en la que esté dando ese airecito pues, que usted le está tocando ahí. Si viene con estridor, eso le explica que
o un hematoma lo está comprimiendo y desplazando, o tuvo una lesión del nervio laríngeo recurrente, alguna cosa, pero usted lo hace sospechar que está cerca de esa parte. Lo mismo la disfonía. Pues en signos duros, paciente es quirúrgico. Y el único signo duro en respiratorio es salida de aire por la herida. En los signos blandos, entonces usted tiene que descartar que no tenga una herida de tráquea o de laringe. Y para eso tenemos dos estudios. O la tomografía con reconstrucción de la vía aérea, que es la ventaja que tenemos con estos avances tecnológicos, las tomografías multidetectores, que hacen un buen barrido y se puede mirar las lesiones de la vía respiratoria a ese nivel. O la fibrobroncoscopia, que era la que siempre ha sido como el estándar de oro. El problema con la fibro es que el paciente necesita anestesia, generalmente tiene que colaborar, muchas veces no está el equipo, no está el que no haga, no está el neumólogo, no está el anestesiólogo que sabe hacer, no está el de vía aérea, entonces es más difícil conseguir. Pero tenemos esta ventaja de la tomografía en este momento. Ahora, usted está en nivel, pues, 1 o 2, que no tiene ninguna de estas ventajas que tenemos aquí en el hospital o en otros hospitales grandes, entonces el paciente, defínale si lo va a mandar o no, lo que decía Paulito. Si usted no tiene cómo descartarle eso, entonces envíelo para que le hagan los estudios. Pasamos a otro sistema. O sea, el sistema digestivo es, sistema respiratorio, salida de aire por la herida, quirúrgico. Signos blandos, estudio, tomografía o fibrobronco. Pero en este momento la tomografía es menos invasiva y es muy buena. Y asegure siempre la vía aérea. Sistema digestivo, o sea, faringe y esófago. Lo mismo, los divido en signos duros. Si el paciente viene botando saliva por la herida, usted sabe que tiene una herida de faringe o de esófago. El paciente va para cirugía. El problema es que muchas veces la sangre es así como viscosa, entonces usted no sabe si eso es saliva, si eso es la sangrecita, si fue que le dio al conducto torácico, si está botando líquido blancuzco ahí. Entonces, si no está seguro, considérelo como un signo blando. Pero si usted está seguro que es saliva, el paciente es para cirugía. Los signos blandos, miren, como les dije ahorita, una herida en cuello que es penetrante, atravesó el platisma y el paciente tiene enfisema subcutáneo, puede ser tráquea, puede ser esófago, puede ser la misma herida. Hay que estudiarlo y hay que descartarle esta lesión. El paciente tiene disfagia, puede ser por lo mismo, o por una lesión de la vía digestiva o porque hay un hematoma que lo está comprimiendo. En algunos artículos ponen como la hematemesis masiva como un signo duro. Si tiene un área aquí y está vomitando sangre, pues así es, usted no debe dudar en esa partida de explorar al paciente porque probablemente se inestabilice. Pero si tiene otros traumas, pues porque generalmente usted le pega una puñalada de las 2 patadas, lo tiran por un caño. Hay que mirar que no esté sangrando de la boca, que no esté tragándose todo eso, pues porque eso lo confunde. Entonces, si tiene signos blandos, hay que estudiarlo. Entonces, ¿qué le va a mandar? ¿Cómo está seguro de que no tenga una herida de esófago? Entonces, tenemos varias opciones. El esofagograma, que puede ser con medio hidrosoluble o puede ser con bario. El paciente tiene que estar consciente, que trague, que colabore para hacer este estudio. Si el estudio con el medio hidrosoluble le deja como dudas, le pasa al bario, que es más específico, pues sino que eso a veces es difícil de conseguir. La endoscopia digestiva, antes teníamos las dos, la rígida y la flexible. La rígida era con anestesia general, ya eso no se está utilizando, sino la endoscopia flexible, la normal. Ahora, estos dos estudios se complementan. No es que si usted hace uno, no va a hacer el otro. La idea es que haga los dos, si le quedan alguna duda. Entonces, pide el esofagograma, pide la endoscopia. Y tenemos la ventaja en este momento de las tomografías multidetectores, que usted puede pedir un esófago TAC. Entonces, en la misma tomografía le dan el medio contraste y revisan la parte del esófago. Entonces, con eso está descartando muchas otras cosas. Entonces, ya van viendo que la tomografía está cambiando la manera de abordar estos pacientes. Igual usted en un pueblo no tiene esofagograma, no tiene endoscopia, pues, menos el tomógrafo, pues, pero si usted sospecha por enfisema, por hematemesis, por odinofagia, por disfagia, entonces el paciente hay que descartar una herida de esófago. Problema con las heridas de esófago es ¿cuál? Si usted se le pasa la herida de esófago, usted está corriendo contra el tiempo, porque en 12 a 24 horas esos pacientes el pronóstico se les empeora de una forma impresionante, porque la saliva es de las cosas más contaminadas que hay. Es por eso un mordisco, la gente que le da puño al otro y se contamina la articulación, esos son gérmenes muy agresivos. Entonces, si esa saliva está botándose hacia el espacio alrededor del esófago, sigue hacia el mediastino y generalmente los pacientes, si usted no les diagnostica eso, se mueren de una mediastinitis. Lo mismo
los pacientes que tienen abscesos alveolares, las muelas que sacan difíciles, muchos pacientes se mueren de mediastinitis si usted no hace el diagnóstico de la mediastinitis. Entonces, la herida de esófago, usted está corriendo contra el tiempo. Lo ideal es que haga el diagnóstico en las primeras 12 horas, porque la mortalidad se aumenta casi al doble si usted le pasa más de 24 horas. Y pasamos al tercer sistema que quería compartir con ustedes. Otra vez vuelvo y hablo de pacientes inestables, pacientes estables. Los pacientes estables, estas heridas aquí, yo les cogí miedo porque tuve un paciente aquí en urgencias que era un balazo de lado a lado, entonces dijimos, no, eso es de maxilofacial, eso no tiene ningún problema. Y al ratico nos llamaron porque el paciente empezó a hacer un hematoma, hizo una obstrucción de vía aérea, ninguno de nosotros le creyó, y hacer la traqueostomía, el paciente tuvo que dar que se muriera porque el paciente se levantaba asfixiado hasta que se cayó, no pudimos hacerle la traqueostomía. Entonces hay que tener cuidado con esas heridas. Si uno cree que están sangrando para afuera, que no hace el hematoma, entonces tiene que tener cuidado con eso. En la parte vascular, entonces, signos duros. El paciente va para cirugía, si tiene una hemorragia activa, o usted ve el vaso ahí pulsando, si ve un hematoma que le está creciendo, algo está sangrando ahí. La mayoría de nosotros no ausculta al paciente, incluso el fonendo ya está desapareciendo mucho de los cirujanos aquí, entonces, pero la idea es que usted debe auscultar eso. Si tiene un soplo, tiene una fístula arteriovenosa, o tiene un pseudoneurisma. Pero no es normal que usted esté soplando pues, en el cuello, en la herida. Si tiene un trill, sí, palpemos, probemos los pulsos en el cuello, que si la herida es bajita, pues usted puede tomar el pulso más arriba. Si la herida es alta, la idea es que tome temporal superficial, pero generalmente es difícil. Y si el paciente está en shock, o sea, pacientes inestables son quirúrgicos en todos los traumas. Pacientes estables son de estudios, y los signos blandos, o sea, estos pacientes son quirúrgicos, aquí no queda ninguna duda. Los signos blandos son estos. Si a usted le llega un paciente que dice, no, es que el paciente sangró mucho donde le dieron la puñalada, llega ya no está sangrando, pero sí hubo un sangrado importante allá, usted piensa que tuvo alguna lesión grandecita ahí. Si el hematoma que tiene está estable, o sea, no está creciendo, no tiene soplo, pero tiene un hematoma ahí, ese paciente amerita algún tipo de estudio. Los cambios neurológicos han cambiado de signos blandos a signos duros. El problema con los signos neurológicos no es que siempre se haya tapado la carótida y esté haciendo alguna ACV o alguna cosa, sino que muchos pacientes llegan con intoxicación, con drogas, con licor, el trauma, como les digo, generalmente la puñalada no viene sola, sino que viene con alguna otra cosa, pues la gente está brava de ese momento. La proximidad de los vasos, las heridas anteriores al esternocleidomastoideo, se tiene una posibilidad de que haya hecho una lesión. Entonces, cualquiera de estos signos blandos hay que estudiarlos. Signos duros van para cirugía. Entonces, ¿qué estudio le mando? Ya sabemos, vía respiratoria, o TAC, o fibrobronco. Vía digestiva, o esofagograma, endoscopia, o esofagotac, o los dos. Y en el trauma vascular tenemos varias opciones. Si el paciente viene sangrando así activamente, usted sabe que el paciente va para cirugía. Si el paciente tiene un hematoma que está creciendo, usted se va para cirugía y siempre hay que asegurar la vía aérea, pues como está aquí. ¿Cierto? Usted ese hematoma lo comprime y le puede dar el estridor y todas las cosas. Pero si el paciente tiene signos blandos, entonces tiene estas opciones. O le hace un dúplex, que generalmente no está disponible, es muy operador dependiente, pero es bueno para mirar si tiene o no lesión de carótida o de yugulares. La arteriografía de 4 vasos fue la que predominó durante mucho tiempo. Problemas que es invasiva, es medio contrastes, problemas de toxicidad, nefrotoxicidad, alergias, etcétera, etcétera. El angiotac, en este momento, ya se sabe que es igual de bueno que la arteriografía, entonces en este momento está predominando. Usted tiene lesiones, signos blandos de lesión vascular, el paciente amerita un angiotac. Y la resonancia se ha visto que es más cara, es más difícil, normalmente no está disponible y no aumenta pues la información que le va a dar a uno en cuanto a la parte vascular. Ventajas de la arteriografía, o sea, en este momento, lesiones blandas, generalmente pedimos el angiotac. Cuando el angiotac muestra que hay algún sangrado, sobre todo en zonas de difícil acceso, que son la zona 3, o sea, por encima de la mandíbula hasta el ángulo, hasta la base del cráneo, por ahí pasa la vértebra de la carótida interna, que son zonas de muy difícil acceso en cirugía. Pero la ventaja de la arteriografía es que no solamente le dice si está sangrando, si está obstruida, sino que puede ser terapéutica porque pueden embolizar, puede poner un stent. En esos 2 sitios, pues, que son la parte más difícil, es por encima de la
la mandíbula. Porque uno como cirujano le dicen luxe a la mandíbula, métase allá, generalmente usted, mientras hace eso, el paciente le muere. Una opción que tienen ustedes, porque uno aquí tiene el quirófano ahí al lado, tiene el TAC ahí al lado, tiene la sangre, tiene el cirujano. El paciente está sangrando una herida en zona 3, todos los libros hablan de eso y se puede utilizar. Pasan una sonda Foley, inflan el balón y jalan. Pedir el balón hasta que sientan la resistencia y traccionan y se vienen con el traccionado. Eso generalmente tapa la mayoría de las heridas vertebrales, o si es una subclavia también, tiene herida ahí, mete el baloncito, infla y lo tracciona y se viene con el paciente traccionado, porque ahí es muy difícil hacerle compresión directa. Y eso incluso lo utilizamos aquí. Cuando en zona 3, si la presión no nos da, le ponemos una sonda ahí y nos vamos con él para radiología. Ahora, en cuanto a la inmovilización, paciente con una herida en cuello, ya hay estudios que dicen que todos los pacientes con heridas penetrantes no ameritan la inmovilización, porque eso le va a obstruir la evaluación completa del paciente y no tiene que proteger pues, la parte de la lesión medular, a no ser que el paciente esté con algún síntoma de que tiene ya alguna lesión medular. Si no tiene, no hay necesidad que esté inmovilizando. Pero al estado más cerrado sí deben venir todos inmovilizados por la misma cinética del trauma. En trauma penetrante, definitivamente la inmovilización no aplica. Ahora, estos sistemas pueden estar lesionados también. El sistema óseo generalmente lo va a manejar más ortopedia, el endocrino que le puede dar ahí, que le hayan lesionado la tiroides, la paratiroides, pues generalmente se manifiesta con un hematoma, con sangrado, con disfonía, pues alguna cosa. Siempre evaluar los pares neurológicos, como decía Paulita, pues ya en la revisión secundaria que usted al principio está peleando con esas cosas que lo van a matar, o el sistema respiratorio, o el vascular, o el digestivo con el tiempo. Muchas veces son lesiones musculares que sangran y sangran y sangran y usted lo lleva a cirugía y es que está sangrando no de la carótida, no de la yugular interna ni la externa, sino que es vasos musculares y a veces se desangran, sobre todo los machetazos pues, que llegan aquí. Y la parte linfática hay que mirar porque a veces se llevan el conducto torácico, entonces si usted ve un líquido lechoso saliendo ahí, es mejor que ligue, pues, bueno, se sella la cirugía, pero para ligar eso, para que no haga ningún linfocelesis. Entonces, hablando todavía de zona 1, que les quede claro, siempre deben revisar el tórax. Y las extremidades, porque una lesión en zona 1 puede lesionar el pleo braquial, entonces tomen pulso, miren la parte neurológica ahí, porque después se le achacan a uno, pues que en la exploración usted fue el que lesionó ahí la parte neurológica. Entonces, zona 1, por debajo del cricoides, siempre el tórax, pues la evaluación normal que les acabaron de decir, pero en heridas en cuello no se les olvide definir la parte del tórax. Lo que les he dicho todo el tiempo, a veces eso no va a cambiar. Entonces, si tienen sospecha de que tiene una lesión que va a crecer, una hematoma que va a crecer, que les va a comprometer la vía aérea, si tienen alguna duda, asegure esa vía aérea. Es mejor que lo intuben a que después haga un desplazamiento y ustedes no sean capaces de intubar ese paciente. No cometen ningún pecado pues con intubar. Bueno, ya la parte respiratoria ya la hemos visto. Si no lo logra intubar, tiene la cricotomía y la traqueostomía, como les digo, eso no es muy fácil para nosotros en cirugía, con relajación, con buena luz, con ayudantes, etcétera, etcétera. Estas son cosas que sí queremos que eviten en las heridas en cuello, en las heridas vasculares del cuello. Bueno, unas que hagan, otras que eviten. Un paciente que está sangrando activamente mientras usted lo intuba, le pone los líquidos, le hace la reanimación, le pide la sangre, está llamando para que lo reciban porque usted no tiene dónde. La compresión directa generalmente para todos los sangrados en cuello. Sobre todo si es venoso, la no yugular interna para si usted hace una buena compresión directa, pues ahí arriba y abajo. La carótida puede parar, hay que hacerle fuercecita. Yo cada que veo Pearl Harbor, la que está sangrando de carótida, esa niña le hizo buena presión a eso. Pero me da un escalofrío cuando el cirujano mete la pinza ahí de una vez. Porque la idea es que no metan pinzas. Bueno, el cirujano sí, ustedes no, pero entonces en el pueblo ustedes no metan pinza, no exploren, no le metan el dedo. Si tiene el objeto ahí, el puñal, que muchas veces llegan con eso ahí, no lo retiren, eso hay que retirarlo en cirugía. Y Paulita dijo que no era un pecado hacer torniquetes en las extremidades, aquí sí es un pecado. No vayan a poner torniquetes en el cuello, por favor. La única cosa que sí o sea, no liguen nada, o sea, no exploran, no ligan, no meten pinzas, pero si usted está seguro en el pueblo, que es una yugular externa, ¿cierto? Todos cuando cantan, cuando gritan, cuando lloran, se les aumenta esta cosa. Si usted sabe que la lesión es directamente ahí, usted ve el vasito, lo puede ligar, pero ahí superficial. No le pongan a meter cosas
adentro, pues. Entonces, esto es lo que hacen con presión, pero no hacen ninguna de las otras cosas cuando hay hemorragia. Complicaciones. Podemos tener cualquiera de estas, pero no es como parte de la charla, sino que si usted hace cualquiera de esas cosas, puede tener complicaciones, estenosis traqueal, esofágica, con o sin cirugía, las fístulas, las colecciones, las infecciones, los traumas neurológicos, etc. Entonces están las preguntas del principio. ¿Qué hacer con una herida en cuello? Primero, defina si es penetrante o no es penetrante. ¿Listo? ¿Es penetrante? Cuando te des el patismo. Si es penetrante, entonces defina si lesiona algún órgano. De los sistemas que comprometen la vida, tenemos respiratorio, vascular, digestivo. Tiene estas tres opciones. ¿Cuáles va a observar? ¿Cuáles va a estudiar? ¿Qué estudios va a ordenar? ¿Y cuáles va a operar? De los signos duros los va a operar, los signos blandos los va a estudiar. Ahora, si decide observar, ¿cuánto tiempo va a observar ese paciente? Y eso no me lo ha dicho todavía. ¿Qué está esperando en la observación? Está esperando que el hematoma no crezca, que no haga un signo neurológico, que no empiece con taquicardia, que de pronto esté una herida de esófago ahí haciendo de la suya, llegando a una mediastinitis. ¿Qué estudios? Ya saben si es vía respiratoria, si es vía digestiva, si es vía vascular, ya saben cuáles. Los va a ordenar todos. Tampoco le he dicho eso. ¿Cuánto valen? Tampoco le he dicho eso, pero son caros. Y ya saben que no los va a operar a todos, porque la mitad le va a salir con una exploración no terapéutica. Por dónde meterse, eso le corresponde al cirujano. La zona 2 es de fácil acceso, pues, pero ya no estamos operando todo lo de la zona 2. Entonces, en resumen, estas son las tres diapositivas más importantes que quiero que lleven en la casa. Pues todas, pero quiero que se lleven estas sobre todo. Paciente con herida en cuello, que usted defina que es penetrante. El paciente está asintomático. O sea, no hizo hematoma, no sangró, no tiene disfonía, no tiene disfagia, no tiene dinofagia, no tiene hemoptisis, no tiene hematemesis, no tiene enfisema, no tiene nada. Ese paciente lo va a observar, porque sí tiene una penetrante a cuello. Y lo va a observar 24 horas. ¿Qué va a observar? Que no le aumente el hematoma, que no se inestabilice, que no empiece con taquicardia, con alguna cosa que implique que de pronto está haciendo una mediastinitis. Si el paciente es sintomático, una herida en cuello que sangró, que tiene un hematoma, que tiene enfisema subcutáneo, hemoptisis, hematemesis, disfonía, estridor, que no tiene signos duros, o sea, no está respirando por la herida, no está saliendo saliva, no tiene hemorragia activa, no tiene un vaso sangrante, no tiene un hematoma creciente, no tiene soplo, no tiene tril, no tiene ausencia de pulsos. Entonces, esos pacientes en este momento, en estas instituciones, voilà, tomografía para todos. Entonces, tomografía con tomógrafos multidetectores y en la misma tomografía pide el angiotac. Entonces, está pidiendo reconstrucción de la vía respiratoria, se ahorra la fibrobronco. Está pidiendo el esofagotac, se ahorra la endoscopia y el esofagograma. Y está pidiendo el angiotac, que se ahorra ecoduplex, etcétera, etcétera. Entonces, en una sola tomografía, en pacientes estables, le va a hacer el diagnóstico. Si en ese examen hay lesión de cualquiera de sus tres sistemas, ese paciente va para cirugía. Entonces, pacientes con heridas, asintomático, observación 24 horas. Sintomático, tomografía, si tiene lesión, va para cirugía. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, espero que les haya quedado claro, que ya sepan qué hacer con esas cosas. Preguntas, comentarios. Doctor, una pregunta. Para las lesiones de compromiso circulatorio, ¿cuál es el gol estándar dependiendo de cada una de las lesiones? O sea, de cada vaso que se lesione, ¿el gol estándar varía? O para todos es angiotomografía. O sea, si usted tiene signos duros, va a entrar de todas maneras a cirugía. Si es un regular, repara, si la ligas, es una cosa reparar siempre para evitar problemas neurológicos. Pero todas las lesiones vasculares es angiotac. Y si tiene alguna cosa, como les digo, por encima de la mandíbula, posible zona 3 vertebral, arteriografía con embolización. Muchísimas gracias, feliz tarde.